Está usted en el espacio Un café con la Biblia. Hoy tenemos un tema que es bastante curioso, pero es bíblico completamente también. Y lo he titulado La locura de la cruz, parte uno. Consta de dos partes. La parte número uno, que vamos a verla ahora, y luego la parte 2. Pero no se pierda ninguna de las dos partes porque son complemento. La locura de la cruz. ¿Por qué es una tontería la cruz para algunas personas? Quédese con nosotros y entérese de este tema. Antes de entrar al tema, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Sientes que hay personas que no te entienden? ¿No entienden cuando tú das una opinión que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con los principios de la palabra, con principios éticos y morales? ¿Sientes tú que no te entienden? ¿Te han llamado fanático o fanática en algún momento? O inclusive te han dicho que estás loco o estás loca por hablar o decir o expresar lo que tú sientes en algún momento. Te han llamado religioso o religiosa, sí, porque las personas piensan que el cristiano es lo mismo que un religioso. Y sabemos que no es lo mismo. Una cosa es vivir la vida cristiana y otra forma de vivirla es dentro de la religión. Pero son dos cosas muy, muy diferentes. Ahora bien, ¿han visto en ti un cambio que no entienden? Sí, las personas de afuera o de tu familia han visto ese cambio que quizás usted no lo nota, pero ahí está. O tú notas un cambio que no sabes por qué está ahí. Entiendes cosas, pero te es difícil explicarlas. Sí, entendemos cosas en algún momento, tenemos la convicción de algo, pero no podemos explicarla, no podemos traducirla a palabras, a frases. No estás solo, no estás sola. Quédese y te darás cuenta por qué suceden estas cosas. Y tiene que ver con la locura de la cruz. Primera Corintios 1:18 dice de la siguiente forma: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí está el texto clave donde va a circular, va a girar todo nuestro tema. Pablo dice a la iglesia de los Corintios, allá en Corintio, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mire lo que está diciendo. Y esta palabra aquí que aparece desde el original griego significa tontería, absurdo. Es decir, podemos traducirla de la siguiente forma: porque la palabra de la cruz es tontería, porque la palabra de la cruz es absurda a los que se pierden. Sí, por supuesto. Aquellas personas que no creen en Dios, aquellas personas que creen que usted y yo somos fanáticos o que estamos locos, es eso. Ellos piensan que la cruz es una locura. Pero también en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, es locura porque para un judío que un hombre muera en una cruz es algo aberrante, es algo maldiciente. No puede provenir de Dios aquella persona, porque era un castigo romano que se impartía al malhechor, el torturado, el que estaba exhibido públicamente. Eso causaba terror en las personas y que respetaran las leyes romanas. Entonces, un evangelio, una buena nueva de salvación, ¿qué es lo que quiere decir evangelio?
unas buenas nuevas de salvación basado en una muerte. Y la muerte no de un hombre cualquiera, sino del justo, del perfecto, del Hijo de Dios, del que se encarnó por amor. Que ese tuviera que morir por usted y por mí, eso es una locura. Por eso la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo me voy a salvar por creer en Cristo? Yo para salvarme tengo que ser demasiado bueno, tengo que cumplir demasiados ritos, debo ir todos los días a la iglesia y tengo que hacer tal y tal. Tengo que hacer muchas cosas para poder ser salvo, pagar indulgencias. Sin embargo, la palabra de la cruz es que tú eres salvo porque crees en Cristo, porque le has aceptado en su corazón y Él es tu Salvador simplemente. Amas a Dios y por ese amor que le tienes, obedeces la palabra. Esa es la locura de la cruz. Pero es para los que se pierden, porque para los que se salvan, dice, esto es a nosotros. Si usted está escuchando este programa es porque pertenece a nosotros, a ese grupo, a los que sí creyeron. Dice que a nosotros es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dijo Pablo. Es poder, es potencia de Dios, es poderoso para cambiar el alma más dura, el corazón más duro, puede cambiarlo mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso es locura para los que se pierden. Si te han llamado loco o que eres religioso o fanático, esa persona posiblemente está camino a la perdición porque no te entiende. ¿Por qué es locura la cruz? Hemos visto, pero veamos el texto completo, donde se encuentra en 1 Corintios 1, 18 y 24. Lo que leímos antes, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues escrito está, atención aquí, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Quiere decir que por la locura de la cruz, la sabiduría de aquellas personas eruditas, diestras, cultas, expertas o sabios es desechada. Porque Dios es más sabio que esas personas. Y aunque para ellos parezca una locura, tiene sus razones. Desecharé el entendimiento de los entendidos, de los que razonan, de los que crean teorías y quieren dar explicaciones exactas. De eso dice que va a desechar, dice la palabra de Dios. Ahora el verso 20 nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba que no lo veo? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, acaso? Mira lo que está preguntando aquí. Son preguntas retóricas. Nos está hablando para llamarnos la atención. ¿Dónde está el sabio? No lo veo. Aquel erudito, diestro, el culto, el experto, el que cree saberlo todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el escriba? Recordemos que aquí está hablando del escriba. Entonces nos está llevando al pueblo judío también, al pueblo de Israel. Nos está llevando a aquella persona que hacía documentos, que entendía sobre letra, sobre filosofía, que podía entender todos aquellos escritos de la Torá, del Antiguo Testamento, de los profetas, porque era un escriba. Recordemos que en ese momento, en esa época, no todos podían escribir ni leer. Eran muy pocas las personas y estos escribas servían al imperio también y servían como los secretarios del rey, de los gobernadores en algún momento y estaban en el templo porque eran los que también interpretaban las escrituras. Ese escriba,
los que creen saberlo todo y los que creen escribir y dar temas, charlas. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice. Y es que está haciendo referencia a aquellos filósofos griegos que desde la antigüedad hacían luces de sus conversaciones, de sus diálogos. Exponían al público con palabras rebuscadas. Y mientras más refinado fuera su hablar, mejor se exhibían. Y es que era como un arte del orador. Eran personas que buscaban que el discurso sonara bonito, aunque no se entendiera nada. Aunque no tuviera sentido aquel discurso, querían impresionar con su labia, con su entendimiento en cuanto a palabras y oratoria. Y es que hoy existen de estas personas en muchos lugares. Quieren que el mensaje suene bonito. Puede ser un mensaje incluso religioso. Puede ser un mensaje filosófico o un mensaje político. Pero en las diferentes universidades encontramos aquellos catedráticos que hablan con esas palabras de domingo rebuscadas. Entendemos y leemos libros filosóficos, teológicos incluso, donde esa teología es absurda, donde la teología busca mencionar argumentos inválidos que contradicen la palabra de Dios. Sí, estamos hablando de una corriente de teología. Y como teólogo tengo que decirlo. La teología hoy por hoy se ha ensuciado. Ya no es la teología que se encargaba de entender y buscar los fenómenos y las manifestaciones de Dios, sino que es una teología antropocéntrica, es decir, que gira en torno al ser humano, al hombre, a su libertinaje. Y ahora es humanismo. Sin embargo, se sigue llamando de esa forma. Entonces, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí está diciendo, en forma de pregunta, ese no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo se convierte en un Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Por eso tanto enredo social tenemos hoy. En el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. Mire cómo quiere salvar a los creyentes Dios, por la locura de la predicación. Otra vez la palabra locura. Dios dice que se manifiesta en la sabiduría, pero el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. Entonces Dios dice, ok, voy a salvar al mundo por una locura de la predicación de la cruz. Porque los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. Y es que los judíos siempre andaban detrás de Jesús pidiendo aquellas señales, Señor, háganos señales. Y hacía señales y no quedaban satisfechos. Y por supuesto dice que los griegos buscan sabiduría, ya lo hablamos, aquellos filósofos. Recordemos que Grecia es la cuna de la sabiduría, de la filosofía. Pero nosotros, dice, predicamos, esta es la diferencia, nosotros, usted y yo, no predicamos señales de Dios como los judíos que querían señales, ni sabiduría como los griegos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado.
Ese es nuestro mensaje. No podemos salirnos de ahí. Hoy muchos predicadores buscan temas que llamen la atención, exagerados y rayan a lo paranormal, psicológico y entran mucho en la persona y se convierten en humanistas. Sí, debemos de ser humanitarios, pero no podemos ser humanistas. Ahora bien, dice que a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Era un tropezadero Cristo porque ellos no podían creer que el rey que iba a venir a libertarnos estuviera muerto en una cruz por el imperio romano. No podían. Eso era un tropezadero para ellos y para los gentiles. Es decir, para usted y para mí y para todos aquellos que no son judíos, dice. Para los gentiles, locura. Sí, en algún momento quizás usted y yo pensamos que el evangelio era locura porque no habíamos conocido de Dios. Mas para los llamados, si usted es llamado, y yo soy llamado, dice, así judíos como griegos, no importa la religión. Dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted es llamado de Dios, va a entender que Cristo es poder de Dios. Por Él tenemos la salvación. Y vas a entender que por Él tenemos toda la sabiduría. Ahora, por otro lado, no nos sintamos mal o excluidos cuando nos digan que somos fanáticos religiosos o nos señalen cuál es nuestra condición. Hay personas que creen tener la respuesta para todo. Sin embargo, la respuesta es el Señor. Aquí nos dice Pablo, sigue hablando del tema y lo ilustra de esta forma. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Mira lo que está diciendo, que si algo pareciera una tontería, algo que no tiene sentido, algo absurdo que Dios hace, aún eso que parece absurdo es muchísimo más sabio que el más sabio sobre la tierra. Que aquella persona que cree tener, o grupo de personas que creen tener la verdad absoluta. Podría pensarse que Dios es débil, dice, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Tu fe no es debilidad. El creer en Dios no es debilidad, es una fortaleza. Dice el verso 26, igual en 1 Corintios 1, 25 y el 30 estamos leyendo. El 26 dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, y mucha atención aquí, según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Eso es lo que dice la escritura y estamos leyendo en la traducción lenguaje actual. Por eso es que puede sonar un poquito diferente a la traducción que usted pueda estar siguiendo. Pero el significado es el mismo. ¿Por qué lo quise poner en esta traducción? Para que sea entendible, completamente claro para todos. Dice que según la gente, muy pocos de nosotros éramos sabios o pertenecíamos a una familia importante ahí de la alta alcurnia o de la presidencia o de alguna forma de jerarquía. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que lo que se creen sabios entiendan que no saben nada. Mira lo que está diciendo. No es que Dios crea que nosotros somos tontos, dice que aunque la gente de este mundo, es decir, no Dios, sino que la gente de este mundo piensan que nosotros somos tontos o ignorantes,
Eso no tiene importancia porque Dios nos eligió a usted y a mí. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Porque el punto de vista humano, si usted tiene una gran profesión, si usted tiene un gran puesto, no importa si tiene ese puesto ha sido mediante la corrupción o actos indebidos, no importa, pero si tú tienes un gran asiento en las altas jerarquías, tú eres exitoso. No importa si el dinero que tú tienes en el banco, que sea mucho, lo has ganado honrada o deshonradamente. Eso no le importa al mundo. Lo importante para ellos es que ese dinero sea más grande en tus cuentas bancarias y que luzca ahí y puedas lucir el mejor vehículo, la mejor casa, sin importar su procedencia. Esa es la sabiduría del mundo. Así que para el mundo nosotros somos de poca importancia. Es decir, que creen que somos tontos y que además dice aquí que desde el punto de vista humano somos débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen importantes se den cuenta que en realidad no lo son, dice. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale. ¿Quién es? La gente que cree en eso de nosotros. Verso 29 dice, por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. El orgullo ante Dios no es recomendable, no es bueno, es pecado. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios, somos sabios por Cristo. ¿Cuál es nuestra condición entonces? Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Recibimos la vida eterna. Somos parte del pueblo de Dios, aunque la gente piense lo contrario de nosotros. Esa es nuestra realidad, esa es su condición. Eres hijo de Dios, eres una persona importante para Dios, tan importante que Jesús murió en la cruz por usted y por mí, por todos los que aceptamos ese sacrificio. Y en 1 Corintios 2, 6 y 9, el mismo apóstol Pablo sigue diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira que en Dios sí hay sabiduría, no es que es locura, no es que hablamos tonterías, no. Existe sabiduría, pero sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque las personas que no alcanzan madurez les cuesta entender las cosas espirituales. Pero una sabiduría no es este siglo, dice Pablo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido, no habría crucificado al Señor de gloria, así como está escrito. Mire lo que está hablando, que son tan ignorantes aquellos gobernantes de este mundo, aquellas personas que se creen sabios, fueron tan ignorantes que han crucificado al Señor de gloria. Lo echaron a perder. Por supuesto, era un propósito de Dios. Usó la ignorancia de esas personas, la terquedad. Cerró sus ojos. Pero mira, para nosotros que entiende sabiduría, y aquí Pablo habla sobre un misterio, que hablamos misterios para los que han alcanzado madurez. Y es el misterio, por ejemplo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué está hablando aquí? Esta frase es sacada de Isaías 64:4 y es mencionada por el apóstol Pablo hacia los Corintios.
Dice que hay cosas que el ojo no vio ni oído yo. Es decir, usted pudo haber visto aquellas bellezas. No sé si has viajado a otro país o has estado en un lugar extremadamente lindo. Un atardecer, un celaje, el mar, no sé. Pero eso, lo que hay en el cielo son cosas que ojo no vio, es decir, es poca cosa. Has escuchado sermones, música, cantos lindos, eso es poca cosa. Dice que ni oído yo. Está hablando de los sentidos nuestros. Y dice que ni siquiera ha entrado al corazón del hombre. Y cuando dice que no ha entrado al corazón del hombre, está hablando de que no ha sido inspirado. Es como aquel artista. Las personas que le gustan el arte van a entender perfectamente esta frase. Porque aquella persona que le gusta pintar, componer música, incluso escribir poesía, escribe de lo que hay en su corazón interno y quiere expresarlo de una forma, aunque sea un poco más borrosa, no sea tan colorida, pero lo quiere expresar y lo que sale es música, lo que sale es poesía, escritura, pintura. Eso ha subido a corazón de hombre. Pero lo que Dios tiene preparado para los que le aman ni siquiera ha subido a corazón de hombre. Es decir, ni un poeta, ni un escritor, ni un artista, ni un pintor, ni un músico las puede entender. Son tan excelsas que no se pueden entender con la mente humana. Eso es sabiduría. Eso es misterio. Somos sabios en Cristo Jesús. Pasar de la ignorancia al entendimiento. ¿En qué momento pasamos nosotros? Porque éramos ignorantes en el mundo y ahora entendemos muchas cosas. No lo sabemos todo. Nadie puede saberlo todo. Nadie puede entender toda la escritura en su plenitud, porque la palabra de Dios es viva, dice. Y al ser viva, ella cambia. No cambia su sentido, pero puede aplicarse a muchas cosas de la vida. Entonces, nadie puede ser tan sabio como para no necesitar siempre estar escudriñando. Dice que cómo pasamos de esa ignorancia al entendimiento. Veamos lo que dice aquí en 1 Corintios 2, 10, 14. Ya sabemos que Corintios lo escribe el apóstol Pablo. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. ¿Qué reveló Dios? Esa sabiduría. ¿Y por medio de quién? Del Espíritu. Y mira que aquí Espíritu está en mayúscula. Esto quiere decir que es del Espíritu Santo. Este soplo, este Espíritu, se refiere al Espíritu Santo porque el Espíritu todo lo escudriña, dice. El Espíritu Santo rebusca ahí en lo más oculto, dice. Aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué está hablando Pablo aquí? Está diciendo que el Espíritu Santo nos revela los secretos de Dios, porque así como en los hombres, en la humanidad más bien, porque obviamente incluye a las mujeres, por supuesto. Dentro del ser humano existe un espíritu, el cual es el que siente, el que escudriña, el que sabe de sentimientos, el que se comunica con Dios. Es lo interno, es la persona real. Ese espíritu es la sustancia del hombre. Pues así dice, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios es lo más interno de Dios. Conocemos dentro de nuestro pensar teológico y por supuesto bíblico, la Trinidad de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto, y la parte de Dios que se encarga de su interno es el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, dice.
Es decir, usted no recibió la sabiduría del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, es decir, el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Es decir, si usted ha conocido a Dios porque el Espíritu se ha revelado en usted y le ha placido que así sea, Él es el que redarguye de todo pecado. Usted tiene que dar el primer paso en arrepentirse y Él va a redarguir de todo pecado. El verso 13 dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Está hablando que somos enseñados por el Espíritu Santo. Cada vez que tú tomas tu Biblia, la lees por las mañanas o por las noches, o no sé cuántas veces, Dios te va a ir enseñando la palabra. Pero también cuando escuchas un mensaje como esto, va a ir poniendo en ti ese pensamiento espiritual, esas palabras espirituales para que las saques cuando sea necesario para enseñar a otros. Ahora bien, dice el 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Esta versión dice que el hombre natural, otras versiones más antiguas dice que el hombre animal, el natural, el que es hecho de carne y hueso, simplemente no acepta, no puede percibir, dice otra versión. No tiene esa capacidad de percibir las cosas del Espíritu, por eso tú chocas con la gente. Cuando le hablas de Dios, aquella persona no puede entender porque tú alabas, porque tú oras, porque tú lees la palabra, no puede entender lo que tú entiendes con el Espíritu, aunque muchas veces cueste explicarlo. Por eso hablábamos de que si te cuesta explicar algunas cosas, es completamente normal de las cosas que te pasan con Dios. Porque nuestra mente hay veces no está tan sintonizada para poder verbalizar aquellas situaciones, porque para él son locura, dice. ¿Para quién? Para el hombre natural son locura las cosas del Espíritu y no las puede entender. No las puede entender, ¿por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Es decir, no todas las personas que están en este mundo tienen el Espíritu de Dios, ni pueden discernir lo que usted y yo discernimos. ¿Por qué? Porque se disciernen, se entienden, se aceptan espiritualmente. Y para ellos son locura, lo que tú hagas, lo que tú digas. Por eso te preguntaba, ¿te han llamado loco, fanático, religioso? Para ellos eso es. En cambio, dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Es decir, nadie la conoce, pero dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que nos está hablando. Cuando tú eres espiritual, la mente de Cristo tiene que habitar en usted. Siempre. Ahí. Obviamente vivimos en este cuerpo. No hemos sido quitados de este mundo. Somos protegidos del mal, pero no quitados de este mundo, como lo dice la palabra. Entonces, la mente natural lucha contra la espiritual, pero a la que tú más alimentes, esa parte de ti va a crecer y se va a fortalecer más. Si alimentas el espíritu va a poder sobre la carne, pero si alimenta la carne, va a poder sobre el espíritu. Muy bien, hemos llegado a la segunda parte de la locura de la cruz. Hemos andado escudriñando en los textos de Corintios y en otros textos cómo esta locura de la cruz para algunos se ha convertido en condenación para aquellos que no creen, pero en salvación y poder de Dios para los que sí creen. Esta es la segunda parte y es una de las partes esenciales donde nos vamos a dar cuenta por qué debemos de seguir adelante y cómo es que el Espíritu de Dios se manifiesta en las personas. Entonces, continuemos con este estudio. Vamos a estar estudiando el pasaje de el Evangelio de San Juan,
capítulo 14, verso 15 al 21. Si tiene su Biblia ahí, busque San Juan capítulo 14, versos 15 al 21. Leeré para ustedes. Aquí Jesús revela y presenta al Espíritu Santo. Recordemos que para los discípulos el Espíritu Santo era algo nuevo. Y Jesús se lo está presentando aquí porque está en sus últimos días. Está a las puertas de la muerte. Está con el destino hacia una cruz cruel, sangrienta. Estas son las últimas palabras, los últimos pensamientos, las últimas frases de Jesús en su enseñanza hacia los discípulos. Él siente un vacío, los discípulos también. Es un momento que no se puede explicar quizás. Y en el verso 15 dice de la siguiente forma: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es una condición. Si acaso me amáis, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es el primer mandamiento. Y Jesús está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es fruto de amar a Dios el guardar los mandamientos. Ya aquí no es la misma forma de guardar los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, donde era una ley impuesta, un yugo que nadie podía llevar. No, nadie, ninguna persona en el mundo pudo cumplir toda la ley, 613 mandamientos que no se podían cumplir, era imposible. Y el que fallaba en uno era culpable de toda la ley. Sin embargo, aquí dice, guardaré mis mandamientos, quiere decir que va a guardar su palabra, pero ahora es por amor, no es por imposición. Dice el verso 16, si acaso lo amamos y guardamos sus mandamientos, entonces Jesús va a actuar. ¿Cómo va a actuar? Si el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice que cuando nosotros amamos a Dios, a Jesús, guardamos sus mandamientos, es decir, las Escrituras, y entonces Jesús va a rogar al Padre Celestial, y este rogar en el antiguo griego dice que se traduce como hacer una solicitud seria. Es decir, Jesús hace un trámite serio delante de Dios para que envíe otro consolador. Cuando aparece la palabra otro, quiere decir otro parecido o igual a Jesús, como Jesús iba instruyendo, había instruido a los discípulos, así seguiría instruyéndolo. Ahora, ¿por qué aparece la palabra consolador? Porque es un ayudante. La palabra original se traduce como paracletos. Paracletos, que quiere decir un defensor legal que hace la sentencia. Un asesor, un ayudante. Es decir, podemos hablar de un abogado en el tiempo de Jesús. Es una persona que se sienta junto al acusado y lo defiende delante del juez y da sus razones. Porque nosotros, las personas común y corriente, los civiles, no entendemos bien de leyes naturales aquí, de las leyes civiles y los estatutos, de las leyes de cada país. Entonces contratamos a un abogado que es muy entendido de estos asuntos. Y él va a dar la cara ante el juez por nosotros. ¿Y qué hace un abogado? Aconsejar a aquella persona que es su cliente. Estar ayudándole. Decir cuando tiene que hablar y cuando no tiene que hablar. Di esto o mejor no comentes estos asuntos, porque te pueden perjudicar. Entonces esa es la idea que da esta palabra, paracletos, un ayudador, un asesor, un defensor legal. Entonces dice que
Jesús rogará al Padre y nos dará otro defensor legal para que esté con ustedes para siempre. Es decir, con nosotros va a estar para siempre. Ese no se va a ir. Es decir, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo. Está presentando al Espíritu Santo. A este Espíritu Santo, ¿será que todo el mundo tiene el Espíritu Santo? ¿Todo el mundo lo conoce? Aquí está la respuesta. No todas las personas tienen el Espíritu Santo. Dice, a quien el mundo no puede recibir. El mundo común y corriente, los de afuera, los incrédulos, no pueden recibir el Espíritu Santo, porque ni le ven ni le conocen. Por esa razón, no le pueden ver, no le pueden mirar. Este ver tiene que ver con observar detenidamente, indagar en el Espíritu, estudiar el Espíritu, escucharlo, ponerle atención. No lo pueden ver, no le pueden poner atención, ni le conocen. Y este conocer aquí desde el original nos da un sentido más profundo. Porque es un conocer a través de la experiencia. Es un conocer especial. Es un conocer de convivencia. No es un conocer físicamente solamente o mediante la voz. Le conocemos porque hemos tratado con esa persona. Nosotros conocemos muchos periodistas en la televisión. Conocemos artistas, decimos que los conocemos. Personas de alta jerarquía que todos los días inundan las pantallas de los medios de comunicación. Pero no hemos conversado con ellos, no sabemos sus costumbres, no entendemos quiénes son sus familias. No sabemos si tienen costumbres buenas, malas, cómo se comportan detrás de las pantallas, fuera del círculo político o religioso. Sin embargo, cuando conocemos a una persona es porque hemos comido con él, hemos incluso dormido en la misma habitación, hemos compartido los alimentos, experiencias, sueños, trabajo y tiempo con esa persona. Este es el conocer por experiencia. El mundo puede entender que existe un Espíritu Santo. Tú le preguntas a una persona de la calle, ¿has oído del Espíritu Santo? Y esa persona puede decir, sí, lo escuché un día en un predicador, del sacerdote, de un padre, de un pastor. Pero no tiene ese tipo de relación de amigos con el Espíritu Santo. Entonces no le puede conocer, pero vosotros sí le conocéis, dice aquí. Nosotros sí le conocemos, los que hemos creído, porque, ¿por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Quiere decir que para conocerlo profundamente al Espíritu Santo, Él tiene que morar con nosotros, al lado nuestro, ahí en nuestra casa, en nuestro auto, en nuestro trabajo. Él vive ahí con nosotros, nos está aconsejando. En ese momento moraba con los discípulos, pero el verbo aquí estará en vosotros es en futuro, no es en presente. Él mora ahora, pero estará en vosotros luego. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está diciendo que muchos de nosotros podemos tener al Espíritu Santo a nuestro lado, escuchamos sus palabras, pero no está morando en vosotros, en nosotros. Estar en nosotros es vivir dentro de nuestra alma y corazón. Entonces, Él controla nuestro ser, emociones, pensamientos. Todo lo controla. Pero si está a nuestro lado, Él simplemente nos aconseja, nos dice, nos guía. Entonces podemos tener esos dos partes, dos estados, donde lo vemos y donde lo conocemos, donde mora con nosotros o estará en nosotros. ¿Cuál es tu condición? Hay muchas personas que conocen al Espíritu Santo porque está con ellos, pero no está en ellos. Les gusta, escuchan los mensajes, leen la palabra,
son redargüidos, muchas veces lloran delante de Dios, se han arrepentido, pero el Espíritu Santo no gobierna de completo sus vidas, no controla sus vidas completamente. Entonces esas personas tienen al Espíritu Santo como compañero, pero no como habitante de su casa, en su cuerpo, en su vida. Ahora bien, en los discípulos dice que estuvo en ellos allá en el día de Pentecostés, donde lenguas de fuego se le aparecen a estos hombres, 120 en el aposento alto, y porque Jesús les dijo, no vayan a ningún lado hasta que venga la promesa sobre ustedes. Entonces ya estaba en ellos. Jesús, en su sentimiento de su partida, de su muerte que iba a tener, les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús les está revelando a ellos y quizás había un ambiente de tristeza. Esos discípulos, esos rostros manifestaban incertidumbre. Entonces Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, entiendan. Vendré a vosotros de nuevo. Y es que Jesús, al resucitar entre los muertos al tercer día, lo primero que hizo fue ir donde sus discípulos. Ahí, en aquella habitación cerrada, donde todas las ventanas y puertas estaban cerradas, como lo dice la palabra. Por miedo al imperio romano, por miedo al que dirán, pues su maestro, su gran tutor había sido avergonzado en una cruz, en la locura de la cruz. Había sido muerto, crucificado, y en ese momento creían que estaba en una tumba ya hace 3 días. Ahí, el primer día de la semana, al rayar el alba, dice que ellos encerrados en un aposento oscuro, quizás, sus rostros deslumbrados, tristes. Algunas o algunos de ellos quisieron nunca haber conocido al maestro porque los había metido en un embrollo ya, que iban a ir a decir a sus familias, que iba a decir sus vecinos, sus conocidos, eran perdedores, derrotados, supuestamente. Pero ahí en medio dice que se les aparece estando las puertas cerradas. Y les dijo, paz a vosotros, mirad mis pies, mirad mis manos, yo mismo soy. Y entonces esos rostros cambian y el gozo late en sus corazones. Qué linda escena esa la que narran los evangelios cuando Jesús se aparece a sus discípulos. No los dejó solos. Él se presenta en medio de ellos y les dice, aquí estoy, triunfé sobre la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre ustedes. Y entonces Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ya vencí a la muerte. El verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hay una condición. El que guarda sus mandamientos es el que lo ama. Es decir, debemos de amar a Dios, debemos amar al Hijo de Dios también, para poder cumplir los mandamientos por amor. Y entonces Él se va a manifestar a nosotros, se va a manifestar en bendición, se va a manifestar cuando tengamos prueba, se va a manifestar en un silbido apacible, ahí en la soledad quizás, en la oscuridad. Se va a manifestar en el momento preciso cuando nadie te pudo solucionar esa situación. Ahí va a estar Dios acompañándote. Ahí estará Él, dice. Yo me manifestaré a Él, me haré visible a Él y Él entenderá. Esa persona va a entender. Seamos obedientes a la palabra, amemos al Señor y Él va a estar siempre con nosotros, porque nosotros conocemos a el Espíritu Santo.
Judas, no el Iscariote, hace una pregunta reveladora. Sí, porque estaba Judas el Iscariote, el traidor, el que lo entregó, y Judas el que no era el Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús. Hace la gran pregunta porque Jesús dijo que él se iba a manifestar a un grupo de personas que habían creído en él y no se iba a manifestar a todo el mundo, que a todo el mundo no lo iba a entender a él. Y entonces Judas pregunta, el verso 22, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es decir, porque no te vas a manifestar al mundo si tú viniste a salvar toda la humanidad. Recordemos aquel pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese pasaje encontramos la respuesta también. Él vino, amó al mundo, pero solamente los que creen en él no se van a perder, sino que van a tener vida eterna. Es decisión tuya y mía. Y cuando tenemos esa decisión y nos decidimos por el Señor, entonces Él se va a manifestar a nosotros. Veamos lo que dice en el verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Lo mismo que hemos visto anteriormente. Si le amamos, guardamos su palabra, esta palabra. Por eso, aquí en un café con la Biblia, estudiamos la palabra de una forma detallada, frase por frase, palabra por palabra. Hasta los puntos y las comas las tomamos en cuenta, porque puede variar el significado según la puntuación, según las palabras que se estudien, que se pongan, el contexto, porque en la palabra está encerrada la verdad. Pero sigamos con el texto, dice, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. ¿A quién? Al que guarda la palabra. Y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, Dios va a venir en forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo y harán morada, es decir, habitarán en aquella persona. Pero dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Aquella persona que no quiere nada con Dios no va a guardar la palabra, no va a estudiar la palabra, no va a guardar sus principios morales, espirituales, éticos. No, no le interesa. Y entonces eso demuestra que no ama al Señor. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, lo que escuchamos de Jesús son palabras de Dios. Es decir, lo que está diciendo aquí es que aquellas personas que sí le aman y guardan su palabra, sí va a ser revelado el Espíritu, pero no a todas las personas. Por eso no todas las personas tienen a Dios. No todas las personas son hijas de Dios, sino son hijas de Dios aquellas personas que le recibieron y creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan también. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo os he dicho. Mira lo que está hablando aquí. Dice que él hasta ese momento les había dicho todas las cosas estando con ellos, pero cuando él se vaya, cuando él ascienda al cielo como lo hizo, estará el Espíritu Santo, el abogado, el ayudador, el consolador, el consejero. Porque el Padre lo enviará en el nombre de Jesús. Y dice que Él os enseñará todas las cosas, todas aquellas cosas secretas, ocultas, todas aquellas cosas que no entendemos de la palabra, Él las va a revelar a nosotros. Nos va a revelar los tiempos y las sazones, es decir, nos va a revelar en nuestro contexto, porque hace 2000 años no existían muchas cosas de las cuales hoy sí existen. Hay personas que se preguntan si es adecuado o no jugar juegos de video agresivos o ver películas de terror, por ejemplo. Eso no lo dice la Biblia, no lo dice, no veáis películas de terror, no.
Pero dice que el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña todas las cosas. Y en estos momentos el Espíritu Santo te va a decir que es conveniente y que no es conveniente. Y os recordará todo lo que os he dicho, dice. Es decir, todas aquellas palabras las vas a recordar, pero para recordarlas tenemos que entenderlas, tenemos que estudiarlas. No podemos recordar algo que no tenemos en nuestra mente o que nunca hemos leído. Y es por eso y de esta forma es que se escribe la escritura. Los evangelios son escritos 30, 40, 50 años después de que acontecieron todas las cosas. No se escribieron ahí en el momento que Jesús iba narrando lo que iba diciendo ahí, no, sino que se escribieron muchos años después, como hicieron esos apóstoles para escribir las cosas tan detalladas, el Sermón del Monte, por ejemplo. Pues el Espíritu Santo les hará recordar todo lo que yo os he dicho. Esa es la respuesta. Así se escribe la palabra. El verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Mira lo que está hablando. Está diciendo que la paz, para el judío normal, la paz era un saludo, era bendición, era que estés bien. Es como decir ahora, Dios te bendiga. Pero esa era la paz que Él les deja, pero nos iba a dar una paz que Él tiene. Mi paz, dice, la que le pertenece a Jesús, os doy. ¿Quién era el que debería estar atribulado en ese momento? Pues Jesús, porque iba a ser muerto en la cruz. Sin embargo, Él tenía paz. Esto nos está hablando de que el cristiano puede tener problemas, pero tener paz, porque es la paz que Él nos deja. La paz no es cuando todo está calmado. La paz se demuestra cuando todo se abruma, cuando toda la tormenta viene sobre nosotros y nuestra actitud es de serenidad, de paz, de dominio propio. Ahí está la paz de Dios en cada uno de nosotros. Sí, Dios nos promete paz. No nos promete que vamos a ser exentos de problemas, pero sí esa paz. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? La palabra turbe quiere decir turbar, que es algo interno. Es estar demasiado agitado por dentro, tener un gran disgusto, una agitación emocional. Es mover algo que no tenía que moverse. Y es que muchas veces en nuestros problemas queremos ayudarle a Dios y entonces yo muevo y camino y hago y deshago, pero eso tenía que estar quieto. La palabra que se traduce del original es mover algo de lo cual tenía que estar quieto, el cual tenía que estar quieto, sin mover. No echemos a perder las cosas con nuestras actitudes. Dios tiene un plan para nosotros en medio de la prueba, porque Él nos dio esa paz. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El miedo no procede de Dios. Nos ayuda a ponernos alerta, pero cuando es un miedo incontrolable, eso no procede de Dios. Debemos de saber dominar nuestros miedos. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús la dejó en su hogar. Muchas gracias por estar con un café con la Biblia. Espero que esta corta reflexión les haya ayudado a entender la locura de la cruz. Y que nos sintamos bien cuando nos dicen fanáticos, locos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para nosotros. La locura de la cruz es el mejor regalo que Dios te pudo dar en nombre de Él. Que Dios les bendiga en este día. Gracias por estar con un café con la Biblia.